¿Se oye al final? Sí. Buenas tardes. En nombre del Ayuntamiento de Almanse, de la Concejalía de Cultura, les damos la bienvenida a este segundo acto de los encuentros literarios con Julián Borao y las noches poéticas y su libro, el poemario Notas a pie de página. Además, estamos de celebración porque estamos en el 40 aniversario. Este proyecto surge del programa de escritura creativa de Antonio García Soler, que esta tarde no podrá acompañarnos, está convaleciente y desde aquí le deseamos una pronta recuperación y que pronto se pueda incorporar con nosotros. La UNESCO, en 1999, declara el Día Mundial de la Poesía, que coincide con hoy, con el día 21. Y tenemos la suerte y el agradecimiento de poderlo compartir también con Julián. Celebramos 40, 25 años. Y esta tarde también le queremos dar las gracias al Grupo de Cultura Joven de nuestra Universidad Popular por ese apoyo en el Día del Libro, ese amor hacia la poesía. Gracias, Julián, por compartir esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, os lo voy presentando y vamos a ir charlando. Julián es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto y ha ejercido la docencia durante 42 años. 18 de ellos ha estado en el extranjero, en el exterior por el MEC. Ha estado en París, en Ferney Voltaire y en Hendaya. Ha colaborado en revistas como Cantil, de San Sebastián, Zurgay, Bilbao, Ámbito, de Málaga, Alcaid, Valladolid, Oceanum, de Gijón y Gure Zurgaya, de Bilbao. Ha participado en una treintena de antologías poéticas, como Universos Diversos, Animales entre Animales, Poesía contra la Represión, Artemis, Encuentro Internacional de Poetas, Más allá del Sur, Poetas de Almería, Antología de 14 poetas de Bilbao, Voces del Nervión, de la editorial Vitruvio, Versos que abrazan, Poesía contra la violencia de género, Palabras en libertad, Poemas sin primavera, del Ayuntamiento de Totana, Instrumentos de paz, Embarcados, de la Diputación de Huelva, Voces del extremo de Bilbao durante 21 y 22, siendo la última Tinta en la medianoche, de la revista Vitruvio. Ha coordinado, seleccionado, corregido y prologado la antología Las noches de Lupi, de Bilbao, así como la antología de relatos y poemas de estudiantes de sexto de primaria, con los que realizó un taller de escritura creativa, titulada Cuando escribo, soy feliz. Actualmente, recientemente, esta semana, desde la isla Martinica le han comunicado que el Centro Español de Vincent Placoli está trabajando con su poemario Notas a pie de página. La clase es de español, el centro es francés. Sí. Ha prologado la novela Hijos del Amanecer, de Asier Triguero, y los poemarios 36 olas con resaca y 63 poemas de Gonzalo Otamendi. Déjame entrar, de Mónica Nude, y Otras formas de silbar al miedo, de Luis Oroz. Y como el poeta es voz, no solo escrita, también su voz física, la ha prestado como presentador en el programa de poesía de Radio Popular El Club de los Sentidos. Ha puesto voz al documental En busca del codo egipcio perdido, de Santos La Serna, y a anuncios radiofónicos de la Diputación Provincial de Vizcaya de escritores, entre otras participaciones vocales. Y te vamos a pedir que te estrenes con tu voz recitando un poema. Vale. Así lo aprobamos. Ok. ¿Qué poema? El que tú quieras. El que yo quiera, vale. Bueno, pues como estamos presentando Notas a pie de página, voy a recitar un poema de notas a pie de página, en el que hay poemas de diferente índole, pero voy a leer un poema de los primeros, de denuncia.
No sé si es de los que tú habías seleccionado posteriormente, Reflexiones del Lobo. No. Bueno. Su dominio no ha sido el adecuado. Han cultivado envidia, iras, injusticias y han caído en el desorden de toda su soberbia. Han explicado el mundo desde una perspectiva equivocada y han inventado dioses de los que no provienen para justificar que actúan en su nombre. Han creado fronteras y banderas, religiones y patrias sin comprender que no son necesarias. Han actuado en bandos enfrentados, se han odiado y matado unos a otros. Y para más errores, se han creído los seres primordiales de un mundo en armonía que han desarmonizado. Han arrastrado el orden hacia el caos, eliminando especies, esclavizando a aquellos que tienen su derecho natural a ser libres, destruyendo paisajes, bosques y montañas, contaminando el aire que respiran, polucionando el mar del que surgieron y diseñando planes para autoconvencerse de que pueden hacerlo. Y se han multiplicado mucho más de lo que era razonable. Los humanos no entienden, ni nunca han entendido dónde están. Muchas gracias. Gracias. Ha editado un cuento infantil en la antología Juntos por un sueño y en solitario tiene publicado Días pares e impares, prologado por el poeta y cantautor Marwan de la editorial Lupi de Sestao, Cuestión de suerte, prologado por la poeta Katy Parra, que además ha estado con nosotros tanto en los encuentros literarios como de jurado en el certamen literario. Todo pasa por algo y hasta aquí hemos llegado. Estos tres últimos publicados en la editorial Vitruvio, al igual que el poemario que aquí nos reúne, Notas a pie de página, valorado por la Asociación de Editores de Poesía de Lengua Española como el segundo mejor libro de poesía de 2023. Y como aquí hemos venido a hablar de ti y también de tu libro, Notas a pie de página, que además le da título al encuentro, te pido que de todos los poemas que contiene, elijas uno para presentarlo. Bueno, qué difícil. Acabo de leer un poema que podríamos decir que es un poema de denuncia. Entonces, para presentarlo, yo creo que qué mejor que leer un poema de amor. Así que bien puedo repetir el que he leído esta mañana, que se titula Encuentro. Disculpadme porque no tengo señalado nada, nunca lo hago. Encuentro. Bueno, lo tengo aquí a mano. Hay otros poemas de amor, porque en este poemario no tengo capítulos dedicados a poemas de amor. He mezclado todos. Me gusta ese momento de verte nuevamente después de varios días. Mirar cómo apareces rompiendo con tu ritmo las aceras. Me encanta contemplarte llegando entre la gente, moviendo paso a paso tus caderas, y al ver cómo sonríes, me hace feliz pensar, a mí también, que a ti también te gusta ese momento de verme nuevamente después de varios días, e intuyes que te miro, subido a ras de suelo, aunque me quede ciego entre tus ojos. Entonces, al mirarte, comprendo que la vida es a menudo más esencial y alegre de lo que suele ser. Mantengo una sonrisa que no puedo evitar, soñando con un beso, y espero a que te acerques para decir de nuevo que te quiero. Muchas gracias. Y como estamos en el Día Mundial de la Poesía, te quiero preguntar, ¿qué es para ti la poesía y desde cuándo escribes? Esa es la pregunta más difícil. ¿Qué es la poesía o qué es para ti la poesía? Es más difícil. Perdón. Bueno, para mí la poesía es una necesidad, lo primero. Es decir, no lo entendí. La primera vez que escribí un poema me acuerdo perfectamente del día. Yo no sé, en el instituto seguramente me enseñaron autores clásicos. Yo recuerdo a Jorge Manrique, evidentemente todos los clásicos españoles, autores más modernos, y seguramente en algún momento me interesó, pero de eso no me acuerdo. Pero sí me acuerdo
El día que escribí el primer poema, pues que tenía 14 años, era un adolescente, no sabía lo que sentía, me sentía raro, me puse a contemplar el cielo y las estrellas, sentí algo que parecía como una magia rara y escribí un poema de lo que en ese momento... Y desde entonces no he parado. Siempre he sentido la necesidad de escribir poesía. Para mí, yo voy a repetir, se lo escuché a un filósofo navarro que decía que escribía, no poesía, pero que él escribía para ordenar su vida. Y me gustó mucho esa frase. Porque luego me he dado cuenta de que efectivamente yo escribo, para mí la poesía también es una forma de ordenar mi vida. Muchas veces me veo, voy caminando por la calle y me veo pensando y de pronto pienso algo y digo, esto lo tengo que escribir. Es decir, lo siento como necesidad. Luego llego a casa y se me olvida. También es cierto. Así que yo, en resumen, para mí, la poesía, otra cosa es lo que sea la poesía, pero para mí es una necesidad. Es decir, no puedo prescindir de ella. Y considero que en la vida todo es poesía y todo puede ser poesía. Para mí. Bueno, yo creo que después, desde los 14 años escribiendo, yo creo que tu trayectoria nos la debes demostrar, no solamente con la presentación de este libro, sino que elijas los poemas de los libros que tienes, a los que les tienes especial cariño, que no sea solamente notas a pie de página. Bueno, sí, yo, a ver, no tengo aquí la poesía de toda mi vida. Un pequeño resumen. Y casualmente aquí solo tengo dos, allí hay alguno más. Pero bueno, por ejemplo, de Días Pares Impares voy a leer algún poema breve, porque si no, ya sé lo que es el tiempo en este tipo de situaciones. Voy a leer un poema breve de Días Pares Impares, que es el que me prologó el cantautor, no sé si lo conoceréis, Marwan. Hace poco lo vi en un concierto, precisamente en Bilbao, que se titula Olvidos. Siempre te olvidas algo. Los pendientes donde te los quitaste. Un collar que ni recordarás haber traído. Un anillo, tal vez, o dos anillos, huyendo de tus dedos fugitivos. A menudo te olvidas el tabaco por tu premeditada obstinación de no querer fumar cuando estás sola. Y el mechero también, sobre la mesa. Siempre te olvidas algo cuando marchas. Un cinturón que por decorativo no te falta. El paraguas también, por si la lluvia. O las bragas al fondo de las sábanas. Te olvidas ciertas cosas que no siempre te son imprescindibles y un rastro de tu paso se queda entre mis cosas, como por un azar, diseminadas, quizás como pretexto para poder volver. Mas yo, que no te olvido, hago de esos descuidos permanencia y encuentro en los objetos que te dejas el regalo casual de tu sonrisa. Este es de... De Hasta aquí hemos llegado, que pues es un libro para mí un poco especial porque la portada la hizo una de mis hijas, además tiene su significado. Voy a buscar en el índice y voy a leer un poema también. Este es el anterior, que está en la editorial Vitruvio, en la colección Poesía Tatú. Bueno, disculpadme, voy a abrir al azar porque si no, no... Las cosas por hacer. Llevo una cita de un escritor que a mí en la juventud toda su generación me interesó mucho, que es la generación beat norteamericana, de Jack Kerouac. La cita dice: "Everything is in the same moment". Todo sucede en el mismo momento. Éramos muchos más de los que somos hoy y hacíamos 1000 cosas y otras muchas que pensábamos hacer. Fumar hasta la risa la hierba que traía mi amigo el alemán de Marrakech. Sentarnos en las calles hasta la madrugada, andar enamorándonos por no sé qué detalles que nos enamoraban. Saciarnos de palabras al ritmo del alcohol, de bar en bar. Bailar hasta las tantas, dormir como marmotas y despertar a tiempo para la sobremesa. Bebíamos del mundo
como si fuera nuestro, pensando que el futuro era otra cosa. Ahora que somos menos de todos los que fuimos, a veces imagino que sigo con vosotros, tomándonos un trago, soñando que charlamos de todo lo que aún queda por hacer. Me he cogido al azar. Como he comentado al principio, eres filósofo, y cuando he leído tu libro he visto la filosofía, he visto esa mirada atenta que tienes sobre las cosas, sobre la naturaleza, sobre las personas, los sentimientos, en definitivamente lo que es la vida. Mi sorpresa fue cuando me encontré con Heráclito, en uno de tus poemas, de todo fluye, nada permanece, como la vida misma. Esa es la vida, las cosas que nunca paran. Entonces me lo encontré en La historia no se repite. La historia no se repite, sí. La historia no se repite. Ese poema lleva es una poeta que yo recomiendo. Claro, todo lo que leáis de un poeta extranjero es traducción. Y traducir poesía es muy complicado. Porque, claro, la poesía es una forma diferente de la prosa. Entonces, cada una novela se puede traducir. Es más fiel. Un poema es más complicado. Entonces, la poeta que cito en este poema es Wisława Szymborska, que es una poeta polaca que fue premio Nobel y que si no la conocéis yo la recomiendo. Decía que... Voy a encontrar el poema, ¿verdad? Me has dicho... La historia no se repite. Ella lo decía también. Eso es. La cita de ella dice: no es el mismo ningún día. No hay dos noches parecidas. Afirman que la historia se repite. No obstante, nada vuelve a suceder porque lo que ha pasado ya no existe, ni existe lo que aún no ha sucedido. Todo es puro momento en un lugar, a muchos años luz de otros lugares. No hay azar, no hay fortuna, solamente que ocurre lo que ocurre por la causalidad de tantas circunstancias del instante. Yo ahora estoy aquí. Tengo que estar, pues soy el eslabón imprescindible para que no se rompa esta cadena de un millonario palpitar de células que nunca pueden coincidir dos veces. De forma que la historia ya ha pasado. Por más que quiera echar la vista atrás, no puedo deshacer lo acontecido ni puedo desdecir lo que haya dicho. No es la misma de ayer, esta mañana. No es el amor el mismo que sentí. No es el agua del río la misma de otra vez. No es el cosmos igual que el del pasado. Ya no viven aquellos que existieron. Nadie vuelve a ser cierto, sino ausencia. Todo avanza, sin más, como un suspiro inédito, para que nada vuelva a suceder de la misma manera que un día sucedió. Otro poema que me parece que es una escala priorizando los valores importantes que hay en la vida es Lo que se pierde, por esa graduación que haces de lo menos importante a lo más importante. Sí, bueno, me gusta mucho también escribir sobre las cosas cotidianas, Es decir, por ejemplo, hay un poemario por ahí que tengo ahora que dedico a las cosas, bueno, en este tengo poemas dedicados a una alfombra, a un ascensor, bueno, hay otro dedicado a una llave también. Bueno, lo que se pierde. Muchas cosas se pierden sin que apenas les demos importancia. Bolígrafos, anillos, mecheros y paraguas, estos muy a menudo. Dinero, algunas veces, gafas de sol, bufandas, tarjetas de visita, juguetitos y llaves, aunque a veces se encuentren, libros, fotos, regalos, infinidad de cosas que caen en el olvido fácilmente. Otras tardan más tiempo en diluirse. Un amor, un amigo, un momento, un poema, los instantes felices, una música, un viaje, ilusiones que esperan que alguna vez se vuelvan realidad. Luego están esas cosas que siempre permanecen, lo eterno de una infancia que nunca comenzó, el sueño existencial de tantos días, la utopía de un mundo que creímos posible, la vida que pensamos enteramente nuestra, las noches de poemas y canciones
y esas viejas palabras que llegaron de pronto en una carta, recordándome aquello que no debí perder. Cuando lees un libro, lees un poemario, nunca sabes si es autobiográfico o es esa empatía que tienes con las personas para llegar a escribir un poema. Entonces, hay dos poemas que reflejan a la perfección ese sentimiento. Hemos hablado de cosas, de bolígrafos que se pierden y demás, pero hay dos que me llamaron mucho la atención, y es Mi padre y El verdadero olvido. Ajá. Bueno, lo que dices es cierto, ya lo he comentado antes, creo. En realidad, todas las personas que hacen algo, una faceta artística o lo que sea, ponen parte de sí mismos. Es decir, incluso aunque inventes una situación, estás tú en esa situación, o te la tienes que creer, ¿no? Y sentir que esa circunstancia la has vivido, aunque no la has vivido, ¿eh? A veces poemas, permíteme, cuando a veces publicas poemas en las redes, ¿no? Y en un poema hablas de algo pues terrible, ¿no? Que te ha pasado y no te ha pasado. Pues hay gente que en lugar de comentarte el poema te dice, oye, cuánto lo siento, hoy, o recupérate y tal. Entonces, claro, si les dices, no, si no me ha pasado, si me lo he inventado, pues dicen, hombre, pues qué raro, ¿no? Pues si lo cuento. No, se puede escribir sobre lo que no has vivido, ¿no? Y además creo que todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Es decir, los poemas has dicho que eran el de mi padre. Quería reivindicar un poco, fue un día en el que, de alguna manera, me hablaron muy mal de todos los hombres de una determinada generación, y yo me acordaba de mi padre. Decía, mi padre no era así. Y esa noche, pues, le escribí este poema, le dediqué este poema. A ver, tengo que buscar la página. Disculpadme, ¿eh? 55. 55. Vale, gracias. Mi padre. Lleva una cita de también otro poeta que recomiendo de San Sebastián, Carmelo Iribarren. La cita es de un poema suyo que dice, mi padre fue un buen tipo. Mi padre fue un buen tipo, que me enseñó a pensar y a tratar de entender las razones que impulsan a vivir. Mi padre fue un muchacho que en tiempos de penuria buscó sobreponerse y lo logró. Recuerdo su mirada, sus gestos cuando hablaba, las veces que me hizo creer en lo imposible. Recuerdo sus consejos, sus libros, sus poemas, recuerdo su sonrisa y aquellas ocasiones en las que me ayudó a que nunca me diera por vencido. Un día vi sus lágrimas e incluso vi fracasos que pudo superar mientras vivía. Mi padre fue un gran tipo, un soñador, un hombre de esperanzas cotidianas, buscando explicaciones a todo lo que había alrededor. Creía en el amor y anhelaba la paz y la palabra. Mi padre fue ese padre del que uno no se olvida, aunque se fuera lejos durante tantos años. Y cuando aún pensaba que un día iba a volver, tuvo que sorprenderme quitándose la vida. Mi padre es el recuerdo de un héroe legendario que vuelve cada día y me repite que merece la pena esta aventura. Y... gracias. No es... El verdadero olvido. Bueno, aquí hay dos poemas en este libro. Como ya habréis adivinado, este es cierto, es autobiográfico. Si prefieres ella. Sí, mi padre murió, ¿eh? Si No, es más largo. El verdadero olvido. Página. Mi madre vive, muy mayor, pero solo vive la carcasa. Ella ya no está. Olvidar de verdad no es un lugar común de los poetas que pueda decorarse con palabras. Olvidar de verdad solo es desorden, oscuridad, desgana, soledad. Olvidar de verdad no es poesía. No es trance repentino de pequeños detalles o casuales, ni ese otro de momentos que se nublan en la página lineal de la memoria, sino aquel que no puede ya escribirse, porque cae como un lastre en el vacío. Lo entendí una mañana azul y casi blanca, emplazada en un cielo sin metáforas.
tranquilo en la armonía de las horas pasadas de amor y de rutina, detrás de las ventanas de un mes que comenzaba a regalar días e historias. No supe reaccionar, tan solo continuar, como si nada. Pensé, una pasajera confusión, pero quedó imborrable como el límite exacto de una vida truncada en el ahora, perdida en los dilemas del exacto relato de su cronología. Es efectivamente, bueno, pues es el Alzheimer, ¿no? O la demencia, ¿no? Que sí, hay otro poema aquí que se titula Ella, lo digo por si alguien, que es más largo, que también va dedicado a mi madre y a la gente que está en esas situaciones, que seguro que alguna de aquí las conocéis, ¿no? Muchas gracias por ese paso por los sentimientos. También he encontrado poemas de corte social y reivindicativo, como por ejemplo el de Auschwitz. Sí. Sí. 74. Auschwitz, todo el mundo sabe dónde está y lo que es. Yo no he estado, ¿eh? Pero una de mis hijas sí estuvo. Y me contó que había salido, dice, parece mentira porque allí ya no hay nada. Pero salí fatal, dice, salí sobrecogida. Y más gente que ha estado, yo creo que tú misma también, sí. Me han dicho lo mismo. Alguna vez supongo que iré. También sé quién ha ido, está en Polonia, cerca de Cracovia. De hecho, tengo un sobrino que vivió en Cracovia varios años por razones laborales. Y yo no sé si iré. Hay gente que dice, yo no voy, aunque vaya a Cracovia, yo no voy a ver a Auschwitz. Pero ese tren, sus vías, su recta hacia el infierno, ese arco de la entrada que conducía al fin. Siempre la claridad viene del cielo, como empezaba Claudio, aunque no era así en Auschwitz, pues de su cielo brotaba oscuridad. Donde duele el recuerdo de quien sobrevivió, donde toda memoria se hace innoble, he mirado sus rectas ferroviarias, los pies sobre sus barros, los barracones largos e inhumanos. He visto el humo alto sobre las chimeneas, las ropas apiladas de cuerpos empujados al horror, la cruel visión del miedo. Y me duele saberlo. Y se me hace difícil entender a verdugos, mercenarios del odio, fumando un cigarrillo, charlando, sonriendo, dejándose llevar. Memoria colectiva que no debe caer en el olvido. Mas seguirá ocurriendo. Ocurrirá de nuevo más tarde o más temprano, en cualquier otro punto donde menos espera, sin que nos demos cuenta. Porque sigue ocurriendo cada día. Sigue habiendo miradas que se mueren de miedo y verdugos fumando un cigarrillo, charlando, sonriendo, dejándose llevar como asesinos que nada va con ellos, mientras abren las puertas de la infamia. Después de leerlo, me planteaba que no hemos aprendido nada, que esa misma situación, muy parecida, se está produciendo en Gaza. Y me planteaba que víctima y verdugo comienzan por la misma letra. Sí, cierto. Me sobrecoge. Es verdad, sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, nosotros cuando éramos jóvenes, yo era joven a finales de los 70, de los 80, creíamos que iba a haber un mundo mejor. Es curioso. Por eso a veces en los poemas digo, el futuro no era como yo lo había esperado, como lo habíamos esperado. Creíamos que todo iba a mejorar, que el mundo iba a ser ecológico, que iba a haber solidaridad, que se iban a acabar las guerras. Luego, espero que los jóvenes lo sigan pensando, pero yo estoy desencantado. Yo creo que el ser humano no cambia y que la especie humana, dentro de la especie humana, siempre va a haber malos, lamentablemente. Sobrecogedoras son todas las guerras, las tenemos bien cerca. Que cuidado, que no solo hay 2 guerras, Gaza y Ucrania, ¿eh? Hay 50 guerras más ahora mismo en el mundo, lo que pasa es que no tienen eco en los medios de comunicación. Entonces, dedicarles el poema Mientras dure la guerra. Bueno, Mientras dura la guerra tiene una cita también de mi juventud, no la conoceréis, de un cantautor que se llama Bob Dylan, que decía, la respuesta, amigo mío, está en el viento. The answer, my friend, is blowing in the wind. Mientras dure la guerra,
Tendrás que reprocharme que estoy equivocado pensando en el amor. Tendrás que convencerme de que la vida sigue, como siempre, ajena a los lugares de aquel blanco satén que nos estremecía. Mientras dure la guerra, tendrás que darte cuenta de que estamos muy solos, de que nacemos solos, de que morimos solos, de que apenas nos dura la paz que pretendimos, creyendo en esos tiempos de sueños y canciones que hablaban de concordia en otros mundos que nunca han existido. Y tendrás que decirme que mire hacia otro lado, aunque no pueda, para no darme cuenta de los cielos crispados, de la gente que vive y que amanece contando un día más. Mientras dure la guerra, sabrás que nos impulsan a pensar que no acaba la indecencia perversa de propagar el miedo. Sabrás que estamos locos por amar, por llorar, por desgarrar las horas que se inflaman, gritando sin consuelo lo imposible. Que se acaben las guerras para siempre, aunque llueva la noche sonando en los acordes de la muerte. Y como hemos comentado anteriormente, los encuentros, el certamen surgen del programa de Antonio de escritura creativa, y aquí estamos gente que participamos en el taller y otros escritores que también hacen sus ensayos de poemas, y siempre nos encontramos, y tú lo sabes mejor que nadie, que siempre hay un antes y un después de un poema. Entonces, pues un poco de una clase práctica de cuál es el antes, el después, y que nos lo ilustres con algún poema, cómo ha surgido. ¿Didáctica la clase o poética? Porque mira, me viene al pelo un poema que tengo aquí. En Hasta aquí hemos llegado. Lo voy a explicar poéticamente y luego si tenemos tiempo, si quieres, lo hablamos. Se titula Poema de emergencia. Bueno, también lleva una cita. Me gusta poner citas a veces, ¿no? De un poeta de Bilbao, un buen poeta, José Fernández de la Sota, que dice: la poesía es un lugar de paso. La noche sin testigos aguarda tus palabras e improvisadamente escribes un poema con tu firma y la fecha para que lo sitúas en el tiempo. Respiras aliviado, te ha salido de pronto y sin querer. La emoción es profunda, te acuestas y te duermes satisfecho. He escrito un gran poema, es lo que sientes. Por la mañana vuelves a leerlo. Le cambias algún punto y unas comas, quitas repeticiones y desechas palabras habituales. Ya está, lo he rematado. Lo guardas complacido en la carpeta. Al cabo de unos días, lo vuelves a leer y descubres que hay frases que no te suenan bien. Encuentras emociones que ya no te emocionan y empiezas a pensar que no te gusta. Te quedan 3 opciones. Poder reconstruirlo de manera inmediata, guardarlo hasta otro día o deshacerte de él definitivamente. Difícil decisión, es tu poema. Pero yo te aconsejo que no lo pienses tanto. Date 5 minutos de respiro y si aún así sigue sin convencerte, deshazte de él, sin más, a la basura. Ya cumplió su objetivo de emergencia. No todos los poemas merecen ser escritos. El proceso, como me cuentas, yo lo que cuento aquí es cierto, Yo a veces escribo poemas y además se me da cuenta de una cosa, que es diferente escribir un poema por la noche que por la mañana. Me doy cuenta de que por la noche es curioso, a mí me pasa, las emociones están desatadas. Sí, los refranes populares no son tan malos, espérate a mañana, consúltalo con la almohada, mañana será otro día. Y me he dado cuenta de que hay muchos poemas que escribo por la noche, que luego al día siguiente lo leo y digo, joder, qué cursi, pero ¿cómo puedo escribir esto anoche? Joder, pero ¿cómo puedo decir esto? Es decir, que eso es lo primero. Yo, personalmente, cuando estás lúcido es por la mañana. Luego, a ver, lo que ocurre es que ese poema que has escrito por la noche y que resulta que hay cosas que no te gustan, lo puedes modificar, evidentemente. Quitar la parte ñoña, quitar las repeticiones, tal. Luego es verdad que escribir un poema es un impulso, para mí es un impulso. No, yo a mí se me ocurre algo y entonces tengo que escribirlo, sin más. No solo poemas, escribo muchas cosas también, escribo sobre mi vida, ¿no? Es decir, pero luego ya tienes que tener una técnica. Claro. Entonces, a veces lees, te das cuenta de que todos los poetas lo tienen. Por ejemplo, Machado repetía mucho la palabra mar.
Gamoneda repite mucho la palabra madre. O sea, es decir, que todos los poetas tienen algunas palabras que repiten mucho, ¿no? Pero cuando empiezas a leer unos poemas, dices, joder, si esta palabra la he dicho 3 veces, o si esta otra tal, ¿no? Ahí va, si aquí hay una repetición, ahí va, aquí hay una asonancia. Asonancia llamamos, eso es muy típico del rap, pero no de la poesía. Las asonancias en poesía quedan mal, porque es un recurso fácil, ¿no? Encontrar una palabra que termina igual y ponerla, ¿no? Si escribes con rima, sí, pero si escribes sin rima, no. Y luego muchas veces las pausas también. Dices, oye, yo quiero que la gente lo lea de esta manera. ¿Qué hago? ¿Le pongo coma o lo cambio de verso? Es decir, que luego hay un proceso reflexivo, después de escrito, que tratas de pulir el poema. A mí me sorprende, hay gente que dice, sobre todo yo que llevo eventos de poesía en bares, que participa mucha gente. Normalmente, en el último evento, el pasado miércoles, tuvimos 26 personas en el micro abierto, o sea, es decir, en el miércoles, ¿no? Y hay gente que se atreve a decir, bueno, este poema lo acabo de escribir. Yo digo, joder, si lo acabas de escribir, no lo leas. Claro, pero lo leen, ¿no? Y bueno, yo no comparto eso, ¿eh? A lo mejor sí, le ha salido una genialidad de repente, ¿eh? Pero hay quien te dice, yo escribo un poema cada día, todas las mañanas escribe un poema. Bueno, pues bueno, qué suerte tienes, yo no puedo. Es que no puedo, es que no me sale. A mí me tiene que venir la inspiración. Siempre en el taller de escritura tú conoces a Antonio y gracias a Antonio estamos aquí porque él claro. nos puso en contacto hace unos años. Una gran persona. Siempre decía que cualquier escrito, cualquier cosa que hicieras, sea un poema, lo guardaras en el cajón, lo dejaras reposar y con la distancia lo vieras cuando ya no era tuyo. Y luego la experiencia te ayuda también, porque a veces no te sale, ¿no? Pero un poema tiene que terminar bien. Bien no quiero decir feliz. Quiero decir que tiene que rematarse, tiene que terminar. Si termina así, ¿qué ha querido decir? Que de repente. No. Luego otra cosa que yo, por ejemplo, me importa, de joven escribía mucho en plan surrealista, a veces críptico, no se entendía. Yo al final he aprendido, y sobre todo cuando me he dado cuenta de que los poetas, hay poetas que escriben solo para poetas, ¿no? Es como la música, ¿no? Hay una música que es el jazz, que yo digo que es música para músicos, porque si no te gusta. Pues los poetas que escriben para poetas al resto de la gente le aburre. ¿Pero qué pretendemos nosotros? Lo primero escribes para ti mismo, eso es verdad. Pero después, si quieres o te abres a los demás, también para que te escuchen, no te lean, ¿no? Si no entienden lo que estás escribiendo. Yo respeto a los poetas que escriben de manera críptica, llenos de metáforas incomprensibles, pero personalmente ese tipo de poesía no me gusta. Puede que tenga un valor estético, pero si yo leo un poema y no me ha dicho nada, ni me ha emocionado, ni me ha erizado la piel, pues no. Pero es una opinión personal, ¿eh? Respeto quien piense de otra manera, por supuesto. Yo también pienso que una de las cosas que hacen la gente es poesía, porque muchas veces no se entiende, no es algo cercano, que llega, claro, que te emociona. Y luego siempre lo mismo, ¿no? La luz, el amor, no sé qué, no sé cuánto. Espera un poco, joder, se puedes escribir, yo te digo, y tengo poemas dedicados a un ascensor, se puede escribir sobre cosas cotidianas, yo he hecho talleres también, con un grupo, efectivamente, tengo aquí el libro, es hasta aquí, cuando escribo soy feliz. Joder, descubrieron que podían escribir, o sea, y salieron cosas maravillosas. Es decir, que todo el mundo puede escribir, lo que pasa es que tiene que tener el incentivo, ¿no? Y a veces hay que ayudar. Si nos quieres recitar algún otro poema, algo que a ti te interese. No, a ver, yo te lo dije a ti, además, soy muy dudoso, dudoso no, dubitativo, pero es una palabra más complicada. Yo no es que crea en la astrología, pero que soy Libra y dicen que los Libras siempre dudamos mucho. Bueno, igual aquí hay algún Libra más y me dice, sí, a mí también me pasa. Entonces, nunca elijo, porque cuando elijo, nunca traigo nada elegido, porque luego me arrepiento, digo, ¿por qué te he elegido esto y no he elegido este otro? Así que, bueno, pues voy a contar uno. Sí. Notas a pie de página, que es el que le da título al libro. Por ejemplo, ¿te importa que lea uno dedicado a mi abuela? Puedes leer que es varios, lo que sencillísimo, quieras. A mi abuela materna, a quien sigo queriendo. Las personas que hemos querido nos acompañan siempre. Sabemos quiénes fuimos al poco de nacer, porque nos lo han contado. Y todo lo demás pertenece a los sueños y a la imaginación, o acaso a algún recuerdo indefinible. Yo nací una mañana de mediados de siglo en una vieja casa de un camino de tierra junto al río. La casa de mi abuela, que no había cumplido los 40.
junto a prados y montes poblados de color en primavera, pero nací en otoño, con el ocre cubriendo las veredas. Ella me vio nacer, me tuvo entre sus brazos, me miró muchas veces con ternura y me enseñó a crecer entre la fantasía y el amor. Después me lo contó, me lo contaron, aunque siempre he sabido que alguien tuvo que ser, alguien como ella, quien me quisiera tanto, que me dejara un rastro tan feliz. Lo quería leer porque ese sí. Notas a pie de página. Yo te comentaba lo de notas a pie de página, por lo que también ayer estábamos comentando, lo difícil que es elegir un título para un libro. En este caso es el poema el que le da el título. Yo normalmente no... A ver, yo el título lo pongo después de reunir los poemas, no antes. Hay gente que, yo tengo amigas y amigos, bueno, voy a escribir un poemario que se va a titular así y que va a tratar sobre tal cosa. Bueno, yo no puedo hacer eso. Porque la inspiración no siempre te lleva por los mismos sitios. Notas a pie de página es un poema que me dio título al poemario porque pensé que se correspondía. Como hablo de muchas cosas diferentes, de cosas cotidianas, de cosas de mi vida, de recuerdos, de amigos, de la guerra, de lugares. Hay un poema dedicado a una ciudad de Poznań, por ejemplo, de cartas que recibí de mi juventud también, de algunos amigos que al volver a salir me provocaron escribir un poema. Pues este poema, Notas a pie de página, explica un poquito lo que estoy diciendo. Cuando el tiempo nos pone en nuestro sitio, cuando llega la hora de terminar las páginas que fuimos recorriendo, tras haber consumado gran parte de la trama y de su impulso, dejamos de soñar. La memoria se vuelve clandestina, los recuerdos se sienten confundidos y el frecuente recurso de remover lo incierto no quiere comprendernos. Cuando el asombro ya no nos asombra, cuando las cosas tienen solo un nombre que no siempre es el suyo, cuando entendemos lo que otros nos contaron y es demasiado tarde para volver atrás, dejamos de soñar. Sí, cuando no nos sorprende nuestro alrededor y cuando comprendemos que nada es para siempre. Sin embargo, sabemos que algo queda. A veces, solo un roce repentino, un temblor, un perfume, una vieja canción, quizás algún instante envuelto en el olvido, tal vez aquel momento sentado en un café frente al agua del lago de Annecy, mirando cómo pasa la mañana. Notas a pie de página que nunca consultamos, pues no eran esenciales en la historia habitual que nos movía, pero que hoy entendemos, tras repasar la acción y sus secuelas, que eran parte importante de la vida. Muchas gracias, Julián. Y después de escucharte, creo que entiendo o entendemos las palabras con las que María Luisa Domínguez Borallo te define. Julián es la inquietud del aire que agita los cimientos del poema. Es ese aire que lleva la semilla a buena tierra. Es la tierra y sus infinitos partos en verso. Uy, qué bonito, no me acordaba yo de eso. Sí, María Luisa, qué maja. Y ahora vamos a seguir conociéndote, porque esto lleva dos partes. Es colaborador habitual en eventos poéticos, en presentaciones literarias, y durante 2 años coordinó y presentó la Cámara Poética en la librería Cámara. Sí, lo vamos a retomar. ¿Lo vais a retomar? Sí, en octubre. Ha participado en encuentros poéticos en diferentes puntos de la geografía española, como Agosto Clandestino en Logroño, Encuentros de las Letras y las Artes del Mediterráneo en Almería, Encuentros de Vitruvio, Cita en Eibar, Encuentros en Antas, el pueblo de Antonio, ahí os conoceríais. Ahí nos conocimos, sí. En Carboneras Literaria y Embarcados en Huelva. Y entre otros esperamos que pasemos a formar parte de la lista, tu currículum. Sí. También algunos de sus poemas han sido musicados por Antonio Román en el disco Caravaggio dijo,
por el cantautor José Ignacio Maestre en el soneto Éxtasis, y la cantautora almeriense Sensi Falán, que también estuvo con nosotros acompañando a Javier Irigaray en los encuentros. Ella como Sensi es una gran cantante, yo si no la conozco. Además, Sensi ha representado a España en el festival en Iberoamérica y es. Y también participas en el disco Donde comienzan los sueños de Cho Bráceras. Cho, es que no sé cómo se dice. TX, Cho. Lo tengo difícil. Cho. Con un poema que introduce el tema Los besos de tus versos. Pasamos ya a la segunda parte del título, que lo ponía el primero, Julián Borao y las noches poéticas. Hoy reunimos 3 acontecimientos: 40 años de Universidad Popular, 25 años del Día Mundial de la Poesía, y tenemos Almansa y Bilbao, tenemos 2 cosas en común. Nosotros también hace 14 años que comenzamos con el tema de los encuentros literarios, y vosotros ¿También? Con las noches poéticas. 14, eso no me lo habías dicho. 14 años. Vale. Entonces ahí estamos también hermanados. Entonces quería que me hablaras un poco de sus inicios, por qué, cómo surgen Noches Poéticas, con qué objetivo y con qué formato. A ver, las Noches Poéticas en realidad surgen... Bueno, hay un programa de Radio Popular, en el que yo tenía... A ver, yo no soy de radio, es simplemente que un día había unos encuentros poéticos en un local al que íbamos 4, pero un día fue un locutor de radio, me escuchó y me dijo que le parecía que tenía una voz radiofónica y que quería que estuviera con él en la radio. Bueno, yo dije, bueno, muy bien. Y entonces tuve un pequeño espacio de 15 minutos de poesía. No mía, sino que yo entrevisté... Katy Parra estuvo invitada, por ejemplo, también en ese programa. Sí. Y esto lo coordinaba con un amigo que era cocinero y poeta, un gran cocinero de Bilbao y poeta, Óscar Alberdi. Y un día en esos encuentros nos dijimos, Julián, me dice, hay que hacer algo, aquí no viene nadie, aquí la poesía hay que extenderla. Claro, no inventamos nada, pero en Bilbao todavía no existía. En otros sitios sí, dijimos, ¿por qué no llevamos la poesía a los bares? Bueno, lo pensamos. Dijimos, es el lugar donde la gente se reúne, ¿no? Y hay que llevar la cultura a la calle y tal, ¿no? Entonces hablamos con un pub de Bilbao, el pub Barton, que, bueno, nos dijo que bien, que vale. Hicimos un primer encuentro de poesía, pero allí apareció un chico que hacía performance, apareció un pianista argentino, un tipo que tocaba la guitarra, y al final dijimos, oye, vamos a hacer con el eje conductor, el hilo conductor de la poesía, pero vamos a hacer un evento en el que quepa todo, ¿no? Y además vamos a hacer, no para recitar nosotros nuestros poemas, sino un microabierto, donde la gente tenga un espacio de poder, sea bueno, sea malo, sin mirar la calidad. No invitar a autores importantes, que también, ¿no?, que hemos tenido durante 14 años. Y así empezamos, es decir, empezamos a ir a bares, era itinerante, luego nos dimos cuenta de que era importante el sonido y contratamos un técnico, los bares nos pagaban, que nosotros no ganábamos nada, era simplemente para eso, para pagar al cantautor, para pagar al técnico, etcétera. Lo que pasa es que al año siguiente Óscar tenía 45 años, le dio un infarto fulminante y falleció. Pero bueno, las Noches Poéticas han seguido, Óscar lo sabe, si es que sigue existiendo en algún sitio. Y bueno, pues tenemos un equipo que se ha ido renovando año tras año. Está Julio González Alonso, que es un gran poeta que estuvo ya casi desde el principio, poquito después, con nosotros, y yo. Luego los otros se han ido cambiando, se han ido yendo, y ahora pues tenemos un grupo de jóvenes que coordinan los eventos con nosotros. El próximo ya ha hecho el cartel a Inise, que es la chica, tiene 24 años, o sea, decir que es gente realmente joven, que escriben también y que tienen inquietudes, que hacen otras cosas. Hacemos una vez al mes, el miércoles, siempre será mediados de mes, y la verdad es que funciona porque seguimos, si no, no seguiríamos. Solemos reunir una media de entre 60 y 90 personas en un bar todos los miércoles, con lo cual allí nos conocen y en muchos sitios, ¿no? Es el evento de poesía que luego han surgido otros más en Bilbao, que pues mejor funciona. Ninguno consigue reunir tanta gente, no sabemos por qué, cuál ha sido la fórmula, pero bueno, pues todos los meses, la verdad es que también nos quita tiempo, porque lleva trabajo, sí. Bueno, aparte de eso, perdona que te diga, Noches Poéticas se ha constituido también como asociación. Hemos tenido una colección de poesía donde editábamos a gente joven. Tenemos un concurso de poesía que lo hacemos cuando podemos, nacional, antes nos lo editaba Lupi, ahora nos lo edita Vitruvio.
Hemos convocado 5, ya, 5 premios, les editamos el libro, regalamos libros, etcétera, etcétera. Y hemos hecho varios encuentros donde han venido poetas de todas partes, también hay grandes poetas y cantautores. Es decir, que al final, en 14 años... 14 años, sí. Y nos conocemos personalmente, es la primera vez, pero hemos estado siempre en contacto a través de Antonio, con su experiencia, la nuestra, y hemos compartido a bastantes personas, porque muchas veces Julián me decía, oye, que es interesante, esta persona, por ejemplo, Katy Parra, que hemos nombrado, Alberto Infante, Lucas Pezmago, el cantautor, Lucas. Sensi Falán. Está una mujer Cristina Narea. Cristina Narea, ha estado con muchos años con Miguel Ríos, con Aute. Sí. Inma Pellegrín, Antonio García, Javier Lostalet. Javier también. Claro, hemos estado siempre en contacto. Y llevamos años intentando que vengas. Sí, nos hemos conocido presencialmente ayer. Después de años. Pero hemos hablado todos los años, hemos hablado y hemos hablado muchas veces. Por fin se han confabulado los astros para que el Día Mundial de la Poesía pudieras estar con nosotros. De todas formas, gracias a él tenía previsto ir a visitar a su hija a Estados Unidos y decidió cambiar el billete. Posponerlo un mes. Para estar el día 21 aquí con nosotros. Gracias. Luego, te mueves mucho en el mundo de la gestión cultural, que muchas veces lo hemos comentado también, que estamos muy unidos. A él se le conoce como el agitador cultural. ¿Por qué crees que te dicen eso? ¿Qué has hecho allí en Bilbao para que te llamen agitador? Yo creo que las personas... Bueno, agitador no es... Pues, bueno, es una palabra que queda bien, ¿no? A mí me gusta, sí. Yo creo que las personas, una de las mejores cosas que podemos hacer es ayudar a los demás. Yo al menos siento más satisfacción. Quizá cada uno es como es, ¿no? A mí cuando me regalan algo me da vergüenza, pero en cambio me da satisfacción regalar algo a alguien y que se sienta feliz, ¿no? Entonces, en el mundo de la cultura, como en otros mundos, lo que deberíamos hacer las personas es ayudarnos. A través de la gestión cultural, nosotros lo que tratamos es de ayudar a difundir la poesía. No soy yo solo, hay más gente. Yo estoy aquí, pero hay más gente en Bilbao. Ayudar a difundir la poesía, impulsar sobre todo a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que han editado libros gracias a nosotros, porque claro, después de toda esta trayectoria conocemos a muchas editoriales, tenemos contactos. Las editoriales, si envías un poemario, no lo van a leer porque no lo conocen. Entonces, tendrían que poner, me lo ha dicho más de uno, a una persona, todos los días reciben poemarios, pero si alguien que conocen ya les envía, entonces nosotros en la medida que podemos ayudamos, convocamos concurso, ahora tenemos un concurso de poema, además con premio, que nos subvencionan 200 euros el poema ganador, 100 el segundo. Es decir, ayudamos a los cantautores a que se den a conocer, por ejemplo, igual si no tienen posibilidades, les ofrecemos nuestro evento, al que viene mucha gente, y bueno, yo recuerdo a Mikel Inun, que ahora tiene mucha fama en el País Vasco, canta en euskera, pero empezó con nosotros, ¿no? Nos escribió, oye, que no me conoce nadie, ¿qué tal? Los llevamos a medios de comunicación. Es decir, que es una labor más, la nuestra, no digo la mía, la nuestra es más generosa que la privada de escribir. Es verdad que quita tiempo, porque tienes muchas cosas en la cabeza, muchas veces. Hace poco hemos hecho otro evento que no es Noches Poéticas, poetas de Granada que han ido a Bilbao y hemos celebrado un encuentro. Hacemos encuentros, norte-sur, muchas veces. La Cámara Poética que la dejamos la vamos a retomar. Es decir, que a veces no sé si compensa a nivel personal si tienes otra cosa que te gusta. Si no, bueno, pues bien. A mí personalmente me quita tiempo para dedicarme a mí mismo. Pero bueno, la satisfacción de estar trabajando por la cultura, por la poesía y por la gente que no sabe dónde ubicarse y que tú le puedes ayudar, yo creo que es interesante, ¿no? Para vosotros es el micro abierto. Micro abierto, es una sí. cosa Y ahí descubrimos gente, El otro día descubrí una chavalita que cómo escribe. Y le dije, a ver, enséñame más de lo que tienes, porque, claro, ella está ahí perdida. Dice, hombre, yo escribo desde hace mucho y tal, y me gustaría editar un libro y tal. Digo, a ver, venga, ponte en contacto con nosotros y sí, descubres gente en el micro abierto. Hombre, también hay otra gente que dices, bueno, pero no le vas a decir a nadie, oye, no, es abierto y puede participar cualquiera. Y además una persona, aunque escriba mal, tiene el derecho, si quiere, a decirlo ante los demás.
Claro, hay que concederle ese placer, ese momento o de gloria o de protagonismo, de estar delante del micrófono pudiendo compartir con los demás lo que escribe o lo que siente. O, bueno, hemos tenido escultores también, hemos tenido pintores, es decir, que no es solo poesía, la poesía es el hilo conductor. Y luego muchos cantautores también que han pasado, porque a Lucas Permago lo conocemos, Marwan estuvo, que no sé si aquí alguien lo conoce, pero Marwan además fue muy generoso porque vino gratis, se pagó el billete de avión, vino gratis a Bilbao. Nosotros le pagamos el hotel, pero no teníamos medios para darle tanto dinero, y actuó gratis, es decir, no quiso nada. O sea, que ahí dice mucho en favor de él. Ángel Petisme, también ha estado Cristina Narea, es decir, muchos cantautores conocidos y otros que poquito a poco han ido. Por ejemplo, Choa ha colaborado con Sensi Falán en algún disco. ¿Ya? Sí. Ayer conocí yo a Marwan con la nana. Claro, es que Marwan es hijo de palestino, perdón. Su padre era palestino y la madre es española. Él me prologó este libro, Días pares impares. Entonces, claro, lo que está pasando ahora, y ha escrito una canción muy cortita que se llama Nana Urgente para Palestina, que el otro día la cantó con la voz, la segunda voz acompañando de Lucas, que fue precioso. Hay un vídeo en YouTube, yo os recomiendo que lo escuchéis, La Nana Urgente para Palestina de Marwan. Es reciente y acaba de editar. Y como nos gusta copiar las cosas que os van bien, pues yo creo que ya la entrevista es a micro abierto. O sea, mira, el micro abierto. Claro, copiamos. Ahí tengo que decir que en Almería hay un evento, que no sé si alguien aquí lo conoce, que se llama, fíjate cómo lo han llamado, los velorios poéticos. También hacen una vez al mes, también hacen en bares, y fue a raíz de que un poeta de Almería, Perfecto Herrera Ramos, fuera a Bilbao, conociera las noches poéticas y decidió hacer lo mismo en Almería, y está funcionando muy bien. Entonces abrimos el micro a todo el mundo que quiera preguntar, en especial a Julio y Aarón, que están aquí con nosotros. Pero van a recitar algo, ¿no? Y también van a recitar. Hola, muy buenas a todos. No sé si nos levantamos un momentín. Si queréis, sí. Lo que queráis. Bueno, nosotros somos Julio y Aarón. Voy a dejar las cosas. Y bueno, como ya nos ha comentado Amparo, o ya nos ha introducido un poquito, somos voluntarios de Cultura Joven y nos hace muchísima ilusión que esté hoy aquí Julián. Gracias. Porque además de que nos guste bastante la poesía, lo que nosotros estamos tratando de hacer es fomentar la cultura entre los jóvenes, ya sea como poesía, como canciones o como quiera que le interese a la gente. Es por eso que nos encanta que gente que intente hacer lo mismo que nosotros y que claramente es un objetivo a seguir, estén aquí, ¿vale? Entonces nos gustaría, pues eso, que preguntaréis además de nosotros, algunas preguntas a ver si tenéis, y si no, pues empezamos nosotros y ya cuando os animéis. Si alguien quiere preguntar, ahora es el momento indicado. Empezamos nosotros entonces. ¿Vais a recitar algo? No, primero vamos a hacer una pregunta. Una pregunta, vale. Me gustaría saber si tienes algún autor que fuese tu mayor inspiración o... ¿Mi mayor? Inspiración. A ver, es que eso va cambiando a lo largo de la vida. Yo, es cierto, ha ido cambiando. De joven, cuando yo era joven hubo algo que nos cambió totalmente. A los que nos reuníamos, me acuerdo, en una casa abandonada que era de uno de nosotros, que tenía las llaves, lo llamamos el Quilombo. Y ahí nos reuníamos, en Quilombo, fíjate, nos reuníamos a recitar poemas, chicos y chicas, y acabamos con botella de ginebra, y, bueno, una fiesta, pero... La juventud. Sí, la juventud, ¿no? Y entonces la poesía, no conocíamos demasiada poesía, y nos llamó mucho la atención un libro que salió en el año 70, una antología que hizo un catalán, José María Castellet, que se titulaba 9 novísimos poetas españoles. Entonces dijimos, ¡wow! Hay gente que escribe como nosotros. Entonces eso me influyó mucho. A mí me gustó mucho de joven, lo que pasa es que es un poeta traducido, que no fue famoso en vida, sino al morir, un poeta griego que se llamaba Constantino Cavafis. Lo recuerdo de mi juventud. De la generación del 27 siempre me ha gustado mucho, la gente está siempre con Lorca, Alberti, etc. Pero a mí el que me ha gustado siempre, especialmente, es Luis Cernuda. Y me sigue gustando.
y lo sigo releyendo. Después me gusta mucho la generación del 50. A mí me encanta Claudio Rodríguez, aunque es un poquito difícil a veces, pero me gusta mucho Ángel González, José Ángel Valente, José Agustín Goytisolo. Hay poetas actuales que también hay poetas extranjeros. Lo que pasa es que lo he dicho esta mañana también, la traducción en poesía es muy particular, porque claro, tienes que ser poeta para traducir a otro poeta, y luego las palabras no significan lo mismo en dos idiomas. Puede tener una connotación diferente, ¿no? Yo que sé, demandé en español es demandar, pero en francés es preguntar. Entonces, claro, a veces, y cuando traducen la poesía, pero a mí hay poetas extranjeros que también me gustan mucho, en cuanto a poetas que podría citar, por citar también, anteriormente ya lo he dicho, de antes no hay muchas mujeres, porque antes, ¿no? Luego ya sí, han ido y se han ido reivindicando otras, ¿no? A mí actualmente Katy Parra es una de mis poetas preferidas. Me ha inspirado mucho leerla, a Katy Parra. También hay una poeta nicaragüense muy conocida, que también me gusta mucho, que es Yoconda Belli. Evidentemente, no sé si he citado a Valente, a Goytisolo, a toda esta gente. Me gusta también Luis Alberto de Cuenca, por lo próximo que tiene. Sí, yo se lo recomiendo. Y Cardenio Iribarren, evidentemente, que es coetáneo mío, vive en San Sebastián, y escribe muy sobre lo cotidiano, muy sobre lo que se ocurre. Es camarero, es decir, no, es un poeta también que me gusta mucho en estos momentos. Como mujeres también está Raquel Lanceros, que estuvo invitada también os la recomiendo, estuvo invitada en Noches Poéticas, la conozco personalmente. Es decir, que podría citar a muchos nombres que cada vez son más, y de pronto descubres otro y dices, ahí va, pues este no lo conocía, qué bueno es, cómo me gusta. Pero hay que leer para eso, para ir descubriendo, ¿no? Los primeros modelos, pues los que te enseñan en el instituto. Como yo me sé de memoria. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín, baja el pirata que llama por su bravura al temido en todo el mar conocido, del uno a otro con fila, uno en el mar. Me los entero. Bueno, no estoy en contra de la memoria, ¿eh? No creo que es un elemento que hay que trabajar. Es muy importante, la memoria. Yo empecé seguramente a interesarme por la poesía con Jorge Manrique. A mí las coplas por la muerte de su padre me gustaron mucho. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y es un poeta medieval. Es decir que... Y luego Quevedo me parece genial. Tiene unos sonetos impresionantes, y luego escribe sobre todo, no escribe solo sobre un tipo de temática, tiene un montón, es una temática muy variada la de Quevedo. Escribía sobre política, tuvo muchos problemas también con el gobierno, más de una vez estuvo encarcelado, etcétera, ¿no? Un personaje espadachín, además, que estaba siempre en disputas y iba por él. Es un personaje que me gusta mucho, Francisco de Quevedo, y que tiene el poema considerado el mejor poema, el mejor soneto de la historia de la literatura española. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora su afán ansioso, lisonjera, que hay que saber entenderlo, porque es complicado. No puedo deciros, ya veis que, y podría seguir, no. Poquito a poco vas cogiendo nuevos. Sí puedo insistir en que Kavafis me gustó especialmente de joven, lo tengo ahí, al griego Constantino Kavafis. Luego me he dado cuenta que hay una poesía griega que me encanta, hay un montón de poetas griegos, y luego como el griego es un idioma en sonoridad tan próximo al español, porque es vocálico también, dicen que es más fácil de traducir y que es más fiel normalmente la traducción. Entonces a mí la poesía griega me gusta mucho. Vale, pues otra, ya que nos has explicado antes qué era para ti la poesía, nos gustaría que nos explicaras ahora qué es tu obra. Quiero decir, ¿cómo definirías tu obra? ¿Qué es eso que tiene de especial que la hace tuya? Para mí, qué pregunta más difícil. Joder, ¿qué es mi obra? Pues yo diría que es mi vida. Yo plasmo... Me gustaría escribir una novela, pero no tengo esa paciencia de sentarme todos los días con rigor. Y eso que Ramiro Pinilla, el escritor bilbaíno que tuvo algunos premios, decía, escribir una novela es muy fácil. Dice, 1 hora al día, en un año tienes una novela. 365 páginas. Pero yo no tengo ese rigor. Para mí la poesía, mi poesía es una forma, como he dicho antes, mira, de ordenar mi vida y de todo lo que no puedo contar en una novela, o todo lo que
yo lo cuento en un poema. Lo que en un momento dado siento, lo que en un momento dado experimento, lo que en un momento quiero. Entonces, lo que os he dicho es una forma de ordenar mi vida y considero que la poesía, en mis libros de poemas está mi vida, contada así, desordenadamente, y con algunas mentiras. Claro, sí, sí. Y otra cosa, perdón. Y Me otra pasa cosa igual, que me estoy parece igual. bastante interesante a la hora de escribir es, ¿tú pides opinión al escribir un poema? ¿O eres más de cuando tú piensas que está acabado es cuando realmente está acabado? Yo creo que un poema no está acabado nunca. Porque a veces leo poemas de aquí y digo, uy, esto lo tenía que haber hecho de otra forma. No, hay gente que no piensa eso, ¿eh? La poeta de mi lobo, que no la he citado, que me encanta y que la recomiendo, Blanca Sarasúa, tiene 84 años, piensa igual que yo. Y es una poeta a la que admiro, Blanca Sarasúa. A ver, opinión sí pides a veces, sobre todo cuando tienes amigos poetas. Yo, por ejemplo, este libro, Días Pares Impares, cuando lo escribí, se lo pasé a 3 amigos. Uno, Julio, que está conmigo en Noches Poéticas, Alberto Infante también, porque te interesa saber la opinión de los demás. No para hacerles caso, sino para saberlo. Porque yo, Alberto, me dijo cosas que no le hice caso. Le dije, no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer. Pero en esto tienes razón. A veces te hacen ver cosas que tú no habías visto, entonces por eso es interesante, ¿no? Y lo hacemos muchos, pasar a un amigo, que escribe también, claro, y luego la primera persona que conoce un poema que acabo de terminar es mi pareja. A mi pareja nunca le ha interesado la poesía, es decir, a lo largo de su vida. Y no ha leído poesía, lee mucha novela. Pero por eso me interesa su opinión. Bueno, cuando me dice, ese poema me gusta, digo, está bien. Yo no entiendo, no me... O sea, que suele ser mi primera crítica. No siempre, A veces cuando escribo un poema de amor lo guardo y luego un día se lo doy, ¿no? Y le digo, mira, ¡ay, qué bonito! Bueno, pues vale. Sí, sí. Sí, podemos pedir opinión, pero no, yo fundamentalmente, a pesar de que pueda pedir opinión, que no siempre, al final tienes que ser tú mismo quien decida, independientemente de lo que piensen los demás. Sí. Y atreverte, porque hay gente que dice, ¡jola, pues ya te desnudas! ¿Qué? No pasa nada. Bueno, pues ahora hacemos una última llamada al público. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Aquí, una espontánea. Antes has comentado que hay poemas que una vez los vuelves a releer, si crees que no son buenos, que los debes de desechar. Bueno, es un poema. Pero dentro de esos que hay en el cajón, ¿tienes tú alguno que piensas que va a salir a la luz? Claro. A ver, el poema es un poema y en el poema construyes, ¿no? No es tan radical como yo lo cuento en ese poema. Hay poemas que efectivamente... Bueno, ahora ya escribimos en ordenador, yo antes escribía a papel. Bueno, tengo una libretita, y si estoy en la calle yo no hago como los jóvenes que... No, yo escribo. Pero hay poemas que efectivamente los tienes, yo lo tengo en, ¿cómo se llama? Almacén. Es una carpeta que le llamo almacén. Y ahí meto poemas que cuando los he terminado no me han gustado del todo, o que he tenido la idea y no he podido terminarlo, y que alguna vez los recuperas. Sí, eso sí tengo. Y también tengo algunos que cuando los termino me deshago de ellos totalmente porque digo, esto es imposible arreglarlo. Y hay poemas que luego generan otros poemas. Porque a lo mejor tienes un poema que lo tengo ahí y no me gusta, resulta que encuentro una estrofa y digo, pero esto sí. Entonces saco eso y construyo otro poema. También me ha pasado de juntar 2, Eso me ha pasado, hace poco junté 2, porque me di cuenta de que continuaba el uno del otro. Bueno, es variado. No es tan radical como digo en el poema, de que a la basura. No, a la basura algunos. Sí. O sea, a la basura quiere decir que los borro, No. Digo, yo no voy a dar más vueltas a este poema. Vale, y si nadie tiene ninguna pregunta más, pues vamos a recitar un poema cada uno, ¿vale? De Julián, de su última obra. ¿Vais a recitar ahí? ¿Le escucháis bien? Porque si no podéis recitar desde aquí. Se escucha mejor, yo creo, desde aquí, ¿verdad? No, pues nada. Vale, ¿se me escucha bien?
¿Sí? Vale. Pues este poema se llama Tiempos de silencio. Recuerdo aquel temor a ser sincero aquellos otros días por estas mismas calles, sintiéndome un extraño. Recuerdo aquella rabia contenida que había que ocultar en la prudencia. Recuerdo las consignas de aquellos que gritaban por encima del miedo de los otros. Recuerdo la estadística del odio. Decían, cállate, si hablabas en voz alta. Decían, tú no sabes quién puede estar oyendo. Lo cierto es que callé, con más frecuencia de lo que debería haber callado. Todos somos cobardes, como entonces, si tememos el dedo que señala la sentencia, que puede silenciarnos para siempre la vida y la palabra. Bueno, pues yo voy a recitar otro poema titulado Cartas. Permanecen dormidas las cartas, descansan. Pertenecen a un tiempo que solo reconoce la memoria vívida de los días. Permanecen fechadas las cartas, regresan siempre, siempre en las palabras que todos me dijisteis. Monólogos, preguntas, sensaciones, anécdotas, deseos. Relatos de un ayer que trata de escaparse del olvido. Las palabras permanecen insólitas, ausentes en las cartas rodeadas del silencio, que, de nuevo, reconstruye lo vivido. Algo nos reconoce siempre que las abrimos, cada vez que las abrimos. Cartas, lágrimas, luz, palabras, nostalgia involuntaria al encontrar las frases desamparadas, vivas, ignorantes de su propia soledad que permanece. ¿Nadie más quiere preguntar? Bueno, pues parece que la poesía vuelve a estar de moda y sobre todo con los jóvenes. Eso espero. Yo ahora te quería hacer la siguiente pregunta. La juventud, y no tan jóvenes ya, nos hemos acostumbrado a las redes sociales, se publican muchos poemas en redes sociales. ¿Piensas que eso puede ser positivo, puede ser negativo? Bueno, como ya hemos hablado, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Decíamos, ¿no?, que el progreso no porque sea progreso tiene que ser positivo. Hay una parte negativa. La parte positiva de Internet es que nos está permitiendo llegar a mucha gente. El problema es que también hay gente mala y tonta y tiene su alcance Internet también y tiene YouTube para decir muchas estupideces. Pero si hablamos de poesía, no vamos ya a debatir otras cosas. Yo creo que Internet sí ha ayudado, las redes sociales ha ayudado a la difusión de la poesía y sobre todo a que se sepa y se vea, porque la gente mucha gente tiene una visión de la poesía muy estereotipada, ¿no? Poesía es esto, ¿no? No, perdona. Es que a mí no me gusta la poesía. ¿Has leído poesía? Sí, he leído no sé, pero no has leído poesía. Espera, descubre algo que te puede gustar. Es otra forma de expresión. Yo sí creo que las redes sociales, Internet, han colaborado y han ayudado a la difusión. Hombre, yo ahora mismo conozco y tengo amigos virtuales en muchos países, gracias a la poesía. Es decir, en Argentina, en Colombia, en México. Antes no hubiera podido. Es verdad que ahora se han perdido cosas, como la carta, lo que has leído de las cartas, ¿no? Yo tengo cartas de cuando era joven. Alguna está reflejada en el último poemario, por ejemplo, Noticias desde Katmandú, que fueron unos amigos que marcharon a Nepal y me escribieron una carta, y al releer la carta escribí el poema, al releerla, años después, contando un poco la historia de aquel viaje, ¿no? Ahora ya no, ahora todo queda virtualmente y con el tiempo de la papelera de reciclaje desaparece, ¿no? Ya no conservamos esas cartas que tenemos de antiguo y que nos ayudan además a recomponer parte de nuestra vida, porque si releemos cartas antiguas recordamos cosas que habíamos olvidado. Eso nos pasa. Pero yo creo que sí, que las redes sociales han ayudado a la difusión. Yo creo que ahora mismo hay un resurgir de la poesía y los jóvenes se están dando cuenta de que la poesía no es solo, que es muy válido, volverán las oscuras golondrinas o con 10 cañones por banda, que hay más cosas, que puedes escribirle a una puerta o que puedes contar cualquier cosa y que la vida está llena de poesía. Y ahora ya, ¿y la inteligencia artificial?
Yo a borrar a ver, a los poetas, sí, pero tú diseñadores, fíjate, yo hace años puse en Facebook un mensaje, bueno, un post, ¿no? Que decía que yo pensaba que en un futuro, fijaos, lo escribí hace unos años solo, en un futuro el ordenador sea capaz de escribir poemas. Y ha llegado. Bueno, es que además no solamente lo dicen, es que lo he comprobado. Un amigo me lo demostró. Me enseñó el poema que le había escrito el ordenador. Claro, va a llegar eso. El futuro a mí me da un poquito de miedo, porque es otro futuro. Es el que habíamos soñado a veces en las películas de ciencia ficción, ¿no? La inteligencia artificial, ya Asimov, que es uno de mis escritores, porque me encanta la ciencia ficción, Asimov ya escribió sobre la inteligencia artificial, sobre los robots humanos que van a llegar. Estoy seguro que va a haber policías robots en el futuro. Estoy seguro. Y que va a haber prostitución de robots. Estoy convencido. Va a pasar. Entonces, todo eso, la deshumanización, es lo que me da miedo. Lo que me da miedo, a ver, miedo relativo, lo que me parece que no es deseable. Pero yo creo que va a llegar, es inevitable. ¿Que van a escribir poesía? Claro. No sé si se podrá diferenciar. Mira, yo juego mucho también, me encanta el ajedrez. Y cuando llegaron los robots, bueno, ya sabes, las famosas partidas con Kasparov, al principio podían ganar, ahora ya no se puede, es imposible. Ni el campeón del mundo le puede ganar a la máquina. Pero eso no ha destruido el ajedrez. Sigue habiendo los campeonatos humanos, etcétera, etcétera. Yo sé que yo no puedo competir con una máquina jugando al ajedrez. Me va a ganar de todas porque tiene millones y millones de combinaciones que yo no puedo asimilar en unos segundos. La máquina sí. Que la sociedad llegue el momento en que las máquinas tengan más poder del que pensamos que van a poder tener. Pues eso sí puede pasar también, Sí, ¿no? No sé si lo habéis pensado alguna vez. No lo vamos a conocer, Yo no creo que yo, por mi edad, no voy a conocerlo. Pero me da miedo el futuro que pueden tener mis nietos o bisnietos. Pero como han nacido en él, no les va a resultar raro, ¿no? Mira, a mí, mis alumnos, disculpadme, alguna vez me preguntaban, ¿no? Cuando yo les decía, pues cuando yo tenía 14, 15 años, 18, no tenía teléfono móvil, no tenía internet, no había ordenadores. Y me decían, joder, ¿cómo vivíais? ¿No os aburríais? ¿Y cómo quedabais? Joder, yo recuerdo que me lo pasaba genial. Si no llegaba el amigo, pues nos íbamos. O lo íbamos a buscar a su casa. Y no estábamos... la verdad que me sentía más libre. Un día que se me estropeó el móvil y no me dieron uno hasta al cabo de 3 o 4 días, no tenía yo de repuesto, estuve 2 o 3 días sin WhatsApp y tal, no sé cuántos. Oye, de pronto al final del día decía, joder, qué tranquilo está hoy. Sí, esa paz, ¿no? Que de reposo que a veces necesitamos. Yo creo que a veces tenemos que hacer terapia de, hoy voy a curarme, 2 días sin móvil, 2 días sin ordenador. Oye, claro, pero los jóvenes actuales, los que no han vivido, porque por ejemplo vosotros conocéis todo esto desde que habéis nacido prácticamente. Pues no sé si nos entendéis a los que no lo hemos vivido. ¿Vosotros imagináis la vida sin móviles, sin internet, sin la información al momento, tic-tac, ya está? Y tener que ir a buscar una enciclopedia si querías una información, ir a la biblioteca. ¿Verdad? A que lo veis más complicado, ¿veis? Pues es lógico, cada uno se adapta. Yo me acuerdo que un tatarabuelo me contaron, la primera vez que le llevaron un aparato de radio a la casa, me lo han contado, No hacía más que mirar la radio de un lado para otro, para que veáis las épocas, Y decía, ¿pero dónde está el señor pequeñito que está hablando? Eso me contaron. Él no podía entender que a distancia alguien pudiera estar hablando. Creía que tenía que haber un señor escondido dentro. Bueno. Pues muchas gracias, Julián. Siempre has sido fuente de inspiración, ya has contado los nuevos proyectos, era por copiar un poco, inspirarnos. En una entrevista que te hacen, comentabas que te había gustado el comentario que te hizo una chica que decías, esta noche me voy con la sensación de que Bilbao es más bonita. Ah, sí, me acuerdo. Claro. A veces dicen cosas muy bonitas. Sí. De este encuentro y después de estar contigo, lo que me gustaría es que todos saliéramos con la idea de que la poesía es más bonita.
Ay, qué bonito. Gracias Julián. a ti y a vosotras. Gracias. Gracias, Julián, por compartir esta tarde y gracias a todos los que habéis estado aquí. El siguiente encuentro, aparte que lo podéis encontrar ahí, es el 25 de abril con Llorar diciendo mi nombre. Es un microteatro que se va a hacer aquí. Está basado en Lorca, en poeta en Nueva York. Y os esperamos, porque también es literatura, coger a grandes autores y versionarlos y hacer una obra de Muy interesante. teatro. Pues nada, hasta la próxima. Gracias a